Toda la información parlamentaria la tenés acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, señores, tenemos actividad parlamentaria y estos son los detalles del día. Trabajo en comisiones, empiezan las exposiciones por el proyecto de legalización del aborto. Participarán entre 30 y 60 expositores, divididos en 4 grupos: científicos, sanitaristas, referentes éticos, religiosos y juristas. Los primeros en exponer serán el ministro de Salud, Ginés González García, su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Serán los primeros en presentarse. Iniciativa en homenaje a Maradona. Piden instituir el 30 de octubre como el Día Nacional del Fútbol. El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, presentó un proyecto de ley pidiendo declarar esa fecha en homenaje al fallecido Diego Armando Maradona. La fecha deberá ser incorporada al calendario oficial de actos y conmemoraciones, según expresa el proyecto. Bueno, muy bien. ¿Cómo te va, Claudito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bien. ¿qué tal, Leo? ¿Qué ¿Qué tal? tal? 30 de octubre, ¿por qué? ¿Qué es el 30 de octubre? cumpleaños de ¿Es el Maradona. cumpleaños de Diego? Exactamente, sí, señor. 30 de octubre del el 60. Cumpleaños, ahora Tal está cual. bien, está bien. Porque digo, Sí. no es la fecha que falleció, no, pero No, es el día del cumpleaños. Tal cual. Bueno, es una iniciativa a tener en cuenta. El mundo está, ¿no? Conmocionado. Conmocionado. Ustedes como hombres de papel, ¿vieron lo que pasó en el mundo entero? Sí, totalmente. Sí. Unanimidad total. Totalmente. Tapas, pero o los países, portadas, los idiomas que no te imaginé. Todo. Sí. Además de lo del Día del Futbolista por el 30 de octubre, por el cumpleaños de Maradona, Sí. también se está pensando ya qué calle va a llevar su nombre, Ah, sí. qué estadio va a llevar su nombre. Acá. Sí, en Argentina. Bueno, acá estadio ya tenés el de el de Argentino Argentino Junior. Junior, sí, por eso. Y un calle ya, creo que ya hay una No, ahí se en pensa, Lanús. por lo que hay en Lanús le quieren poner al Hospital Evita, que es donde nació. Y una calle. Y una calle también. Y una calle. Claro, Sí, ahí sí. quieren poner una calle cerca del hospital. Que Sí. no se puede poner nombre de una persona en una calle en vida. Hubo un intento Dicen. intento fallido en el Consejo Deliberante de Lanús. Ah. Bueno, pero ahora el intendente Néstor Grindetti parece Ahora que se es el puede. más interesado en que se pueda. No, Sí, incluso sí, antes sí. había que esperar 10 años en una mirá. época. Ajá. Había que esperar 10 años, bueno, eso ya un Sí, poco sí. se fue alterando. Bueno, y los italianos fueron rápidos. Nápoles, ahí está, el Sí. estadio, ahí sí. El que escuché Diego acá Armando fue Maradona. también el aeropuerto, que la entrada a la Argentina sea aeropuerto está bien, está muy Diego bien, Maradona. muy Esa bien, era una muy de las opciones y la 9 de julio llegaron a tirar. Pero como decimos siempre, en estos casos, es decir, todo en vida hay que hacer. Ya después, ya no Exactamente, está. totalmente. Así es. Bueno, vamos en relación a este tema, y esta es la fecha propuesta en principio, el 30 de octubre. Esto es lo que decía el diputado Gioja. Creo que ese homenaje se lo merece Diego, ¿no? Lo hemos presentado en la mañana de hoy, lo firmamos 15 diputados nacionales, y creo que es un humilde homenaje al mejor, insisto, jugador del mundo que hubo y que es argentino y que es Maradona y que es reconocido por todos, ¿no? La tapa de los diarios del mundo de hoy lo dicen. Las redes de los más grandes de cada uno de los deportes y del fútbol también lo dicen, y la verdad que lo que decía antes, a los argentinos nos llenó de alegría, nos llenó de satisfacciones, ¿no? La verdad que nos puso muy bien, y creo que ese homenaje es más que merecido y tiene que ver con lo que Maradona representó y representa para los argentinos.
Y sí, y todavía no nos cayó mucho la ficha, ¿no? No, para nada. Nosotros tres que nos gusta el fútbol y mucho, igual a los muchachos acá atrás de cámara, todavía no nos cayó. No nos cae la ficha, con perspectiva, entonces No. todavía estás muy encima y no te das cuenta. Exactamente. Sí fue fuerte el momento, ¿no? No sé, yo estaba haciendo La noticia radio al mediodía y me agarró tocó todo el mundo, decir exactamente. justo lo que había pasado. Totalmente. Y se nos cayó el lagrimón a mi periodista de deporte, a mí, pero te quebraste, no sé, un nudo, un ¿viste? dolor, Plácate. sí. Y por un montón de cosas, por edad, porque pasó ahí tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, ¿no? Parte de los momentos más felices de tu vida que has registrado. Entonces va quedando ahí. Exactamente. Y el fin de una etapa. muchos chiquitos hablan de Maradona por lo que los padres le han transmitió, dejado, sí, ¿no? pero Sí. nosotros que nos tocó adolescencia, Claro, juventud, en el mejor claro. momento, Sí, sí. no te olvidás del 86, No. el 90, no te lo olvidas más. No. Yo Totalmente. ya desde Uruguay, cuando jugaron el Mundialito, Claro, allá, también, sí. en mi- O las madrugadas del principio del 79 en 80. Japón. ¿te Ahí, acordás? Japón Las también, madrugadas claro, de Japón. claro. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, muchachos, vamos al tema sesiones extraordinarias. ¿Qué me contás, Claudio? Bueno, en el cronómetro político Sí. quedan 72 horas hábiles para que termine el periodo de sesiones ordinarias. ordinarias. Y hasta ahora, o sea, vence el lunes, Sí. hasta ahora no hay precisiones con respecto a si va a haber una extensión de ordinarias durante diciembre o si el presidente Alberto Fernández firma el decreto para convocar a sesiones extraordinarias y definir su temario. En el medio ya nos encontramos con algunos aprontes del principal conglomerado opositor, porque ayer presentaron una carta a la presidencia de la Cámara pidiendo que ante el cambio del ASPO, del aislamiento al DISPO, al distanciamiento, eso habilita pedir la total presencialidad del funcionamiento legislativo y que la Cámara vuelva a funcionar como funcionó hasta los primeros días de marzo. Bueno, un dato importante, hasta hace una semana atrás los tres bloques del conglomerado opositor consideraban de que habían condiciones para renovar el protocolo. ¿Qué ha llevado a esta situación? Bueno, en la oposición sostienen de que uno de los temas tiene que ver con la ausencia de precisiones sobre cuál va a ser el temario de extraordinarias y que a partir de esa situación la decisión es entonces pedir, antes de saberlo, una mayor presencialidad. ¿Cuántas extraordinarias se pueden pedir? ¿Las que quiera el Ejecutivo o hay un El límite? Ejecutivo te puede pedir extraordinarias de acá al 20 de diciembre Sí. y el 21 llama de nuevo. Tiene todo, mientras no está funcionando el Congreso, tiene la facultad de llamar. bien. Ya puede cortar el 20 de diciembre, decir el ¿Y 15 ustedes de lo enero. ven lógico en estos tiempos? Decir, bueno, pedir extraordinarias Sí, sí, con sí, es muy común. algunos temas, Sí. aborto habíamos dicho. Y Totalmente. entrar aborto con Aborto. participación, reforma previsional, reforma judicial, el tema del formulita procurador, jubilatoria, sí, la reforma previsional, reforma está ahí, le ¿no? llamo a eso, pero hay que decirle modificación de la fórmula. Exacto, porque sí. no se puede decir mucho Sí, sí. reforma previsional, reforma laboral. Por la palabra reforma. Porque hay que tener cuidado en decir esas. ¿Ah, sí? No, te digo, caramba. viste que nos ha pasado a veces que estamos hablando y decimos reforma. Sí, sí, Entonces, sí. sale un diputado y te dice, no es reforma. Bueno. ¿Viste? Sí. Pasa muy seguido. Ah. Bueno, la fórmula jubilatoria, la llamada reforma judicial, Esas serían... lo más importante. Y sesión extraordinaria. ¿Cuántos de estos temas puede haber en una sesión extraordinaria? Bueno, la señal que había mandado el Sí. Ejecutivo era que aborto seguro y junto con aborto el proyecto para acompañar los primeros 1000 Sí. días de vida de niños y niñas. Ahora en el medio, bueno, todo lo que ha quedado en el tintero encierra una serie de proyectos que son de mucho interés Pero para vos el tenés oficialismo. proyectos que merece una sesión completa. No, eso sí. Porque a eso me refería. Si va a una sesión, dos, el tema es la cantidad de tiempo que implica claro, y la esto va a fecha implicar más el que nada. trabajo también de las comisiones que ya han definido en el caso de interrupción voluntaria del embarazo cuál va a ser su esquema de trabajo para este próximo mes. Lo que pasa es que no se sabe si va a ser en el periodo de extraordinarias o en la extensión de ordinarias. Se espera que sea en el periodo de extraordinarias. Etiquetado que quedó ahí, ya con reuniones También. informativas, Sí, sí. ya tiene un pretrabajo hecho, se supone que el Ejecutivo lo incluiría porque además tiene media sanción del Senado, y en el Senado lo apoyó Juntos por el Cambio, lo apoyó el oficialismo, por lógica tendría que estar. Al tener extraordinarias determinados temas, ¿las comisiones también trabajan en forma paralela a esas sesiones? Claro. ¿Sí? Vos habilitás el temario y Correcto. vos habilitás el tema y sobre el tema trabajan las comisiones y trabaja el plenario. En los tiempos que se dé el Congreso, Sí, claro, dentro de los márgenes que te dé el Ejecutivo. Claro. No te va a dar 2 días de extraordinaria, te va a dar 15 días, 20 días, un mes, digamos. Es lo lógico. Bueno, entonces te estás pasando de diciembre, ¿eh? No, te digo como Sí, ejemplo, digo, para si ella te da, y sí, mucha extraordinaria no vas a tener, entonces de acá
Te puede dar hasta el 31 de diciembre. Ponele. Ajá. Sí. ¿Sabés lo que pasa? Que siempre quedaba el presupuesto. Por lo general, extraordinaria se llamaba para debatir el presupuesto, pues se postergaba, había mucha discusión, Sí. entonces se iba postergando, se presentaba en septiembre, octubre, noviembre, una Cámara a la otra, terminaba siempre el Senado votando el presupuesto entre Navidad y Año Nuevo. Hay muchísimos antecedentes de eso. Sí. Y se llamaba casi siempre extraordinarias para completar la sanción del presupuesto porque el Congreso lo necesitaba. Bueno, en este caso no se va a dar porque el presupuesto ya fue Ya está. aprobado, pero bueno, hay otros temas que sí van a estar en el temario. Y en Bueno. ese contexto, un dato importante, que si bien todavía no sabemos cómo va a ser, lo que sí está claro, por ejemplo, tiene que ver con el cronograma de tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo. El 1 de diciembre, de 10 a 13, el Poder Ejecutivo presenta el proyecto ante el Ya, plenario este de martes, comisiones. Sí, señor. próximo martes. Exactamente, Funcionarios. tal cual. O sea, el proyecto está presentado, los que vienen son funcionarios a, Exacto, exponer a defenderlo. sobre los Ahí donde alcances viene del el ministro de proyecto. Salud. Exactamente, de Exacto. 14 a 18 van a ser las exposiciones de Exacto. funcionarios. El Los miércoles Arroyo. 2 de diciembre, de 10 a 13 y 14 a 18, siguen las exposiciones. Y el jueves 3 de diciembre, de 13 a 19, diputados y diputadas del plenario de comisiones van a plantear sus posiciones. Y el viernes 4 de diciembre ya habría una reunión para dictaminar. Claro. Entonces ahora O sea, llamamos, En una semana Totalmente. están ahora liquidando. Así es. llamamos a un diputado celeste para preguntarle qué le parece este cronograma. Ajá. Porque es muy están, apurado, están decís. diciendo hace 2 o 3 semanas que no hay ningún apuro, que no es el momento. Y esto va en una semanita. Parece que si el dictamen está el Todo, viernes, exactamente. sí, Claro. viene con vértigo. ¿Viene con? Con vértigo, Con digo, vértigo. viene el Sí, tratamiento. sí. Bueno, cuando vos hablas con los diputados, es cierto, más verde que celeste, dice, no, ya está todo Sí, más o sí, menos es verdad, el ordenado. debate Ya... no hace falta el debate de hace 2 años, no hacen Sí. falta 200 expositores porque Sí. ya los principales lineamientos se dieron. Pero se quejaban de que no querían que sea express y finalmente... Porque lo ahí van a aparece el dictar una tema de los nuevos diputados Claro. que no estuvieron en el 2018, Claudio. Sí, Y hoy dice, bueno, tenía que estar informados igual, Claro, pero... bueno, no solamente hay una cuestión de que tendrían que estar informados igual, sino que en muchos casos, además, este debate lo que va a permitir es poner también blanco sobre negro sobre una serie de posiciones que ya están tomadas. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, tenemos 2 hitos antes de la pandemia que derriban, digamos, la hipótesis del cuchillo bajo el poncho. Primero, cuando el presidente se los anticipa a los credos antes de la finalización del año pasado. Y segundo, el anticipo que hace el presidente cuando abre el periodo de sesiones ordinarias que está por terminar. En el medio después vino la pandemia y todo. Ahora, cubriendo este tema, todos los periodistas que hemos cubierto este tema, a principios de marzo nos encontrábamos con la mayoría de los diputados ya con una parte de sus posiciones tomadas, No, de hecho, Bueno, dispuestos parte de la para campaña. debatir. Creo que fue Banfi, que ayer nos dice, va a haber sorpresas. Claro, exactamente. Sí, va a haber Y sorpresa. con media sonrisa, ¿no? Para el lado Sí. de los verdes, si lo Y- dijo ella y así. por eso te digo. Sí. Sí, Y va a haber otra- sorpresas. otra ¿Qué tipo de cuestión, sorpresas? claro. Bueno, va a haber sorpresas. Pero aparte porque la diferencia tiene que ver también no solamente con los anticipos, sino también con la concepción de la estrategia que utiliza el Ejecutivo en este caso. No es la misma del debate de 2018. E insisto, y nos lo han reconocido distintas diputadas y diputados en entrevistas que hemos compartido en este programa, muchos entienden de que el rol del proyecto de los 1000 días también, digamos, permite que la discusión en materia de salud pública tenga una centralidad que en muchos aspectos interpela la posición de distintos diputados y diputadas, porque el apelativo a una problemática específicamente de salud pública, en donde por una parte se toma en cuenta los impactos epidemiológicos que tiene la falta de la legalización del aborto, más lo que implica la concepción también de la vida en la preservación de los primeros 1000 días de los niños y las niñas nacidas, también es un tema que afronta el debate de otro modo. Porque Eso fue uno de también los puede generar argumentos- sorpresas. Uno de los argumentos de 2018. Supuestamente, en teoría, si verdaderamente el argumento era ese, vos tenés que decir, bueno, pero les estoy ofreciendo el proyecto de los 1000 días, entonces le estarías bajando un Y argumento. con eso lográs equilibrar. Pero Ah. el celeste que te votó de esa manera, me parece que no está cambiando por el tema de que venga el proyecto de los 1000 días. Pues te puede acompañar el proyecto de los 1000 días, pero te sigue Pero el votando otro en no. contra. Claro. Otro tema que coincide en varios diputados es un poco más de calma. Adentro y en la calle. Bueno, un poco sí, más de calma. totalmente.
esperemos, ¿no? Sí, Y está bueno que así sea. absolutamente. Adentro está muy bien. acordado, si incluso se quería dejar Sí. sentado por escrito, además del episodio de Suárez Lastra. Afuera no lo manejas tanto. Y afuera, claro, no podés manejar, no es tan fácil. Claro. Por más pandemia, por más Sí, sí. aislamiento. Unos y otros, ¿eh? Sí, no estoy diciendo Unos y ninguno de otros, los dos lados, pero la verdad hay mucho fervor y mucha pasión de los dos lados. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Ustedes creen que va a avanzar? ¿Va a avanzar, sí? De diputados va a Sí. salir, creo. No sé cómo estarán los números en el Senado. De ambos lados te dicen que son optimistas. Pero de diputados para mí sale. ¿Y las iglesias cuánto pesan en esto, Claudito? Bueno, este fin de semana, el sábado, ya nos vamos a encontrar con una movilización convocada por las iglesias evangélicas. Ajá. Ellos, los voceros de las iglesias evangélicas, dicen de que ha surgido de una forma espontánea. Lo cierto es que de distintos sectores casualmente sucede claro. en este momento. Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es cierto que los representantes de las iglesias evangélicas vienen trabajando sobre los distintos bloques de diputados ya desde el 1 de marzo. O sea, no han detenido su marcha. ¿Qué quiere decir vienen trabajando? ¿Vienen hablando? Hablando exactamente y haciendo cabildeo. justificando Y y haciendo tal, cabildeo, claro. o sea, tratando de acercar posiciones, digamos, sí, con sí. quienes consideran que son indecisos. Han revisado lo que ha sido la radiografía de la votación de 2018, quiénes quedaron, quiénes tienen determinadas posiciones. Vienen trabajando Ahora, en ese mirá sentido cómo hace rato. trabajan, ¿eh? Lo mismo ha pasado también con la campaña nacional por el derecho al aborto. O sea, también en ese sentido, también han venido trabajando en ese mismo sentido con distintos aprendizajes. Hay una coincidencia entre un sector y el otro, que el epicentro del debate se va a dar en el Senado. Que las perspectivas en la Cámara Baja parecen mucho más favorables a que pueda avanzar este proceso. Y sin que eso implique una discusión, digamos, crispada con el otro sector, sino con una posibilidad de poder sintetizar un debate político sumamente complejo. Porque el Senado es más representativo en cuanto a las provincias, ¿no? Exactamente. Y hay provincias que están más duritas en esto, en decir, ¿va a haber sorpresas o no? Totalmente. Y otro Así tema es que contrariamente a lo del 2018, que Macri sí tuvo el gesto positivo de habilitar el tratamiento parlamentario del tema, pero no se definió por el fondo de la cuestión, digamos, como Alberto Fernández empuja la sanción del proyecto, la quiere, digamos, ahora tenés algún diputado del Frente para la Victoria. Están 2 votos de diferencia y un diputado del Frente para la Victoria te tiene que definir, o un senador, para que pierda la posición que lleva adelante su presidente. ¿La define? Ahí también hay que ver qué Está hacemos entre dos aguas. Claro, exactamente, Claro. porque también le estás pegando fuerte a una bandera de tu proyecto Y político. contame, vos hoy hablabas de quienes están al medio en esto, ¿no? Sí. ¿Son muchos los que están ni de un lado ni del otro? Los que hacen las cuentas, no sé, Claudio, vos ayudame, pero serán unos 20, creo, los que hoy por hoy están indefinidos, o no están indefinidos O no dicen nada. nada. No lo dicen. Exactamente. Esperan, o no dicen a nada, ver están qué- esperando. Están los indefinidos y los que están escondiendo. Exactamente. En un momento en donde muchas diputadas y diputados dicen, decilo, Claro. anticipalo, para evitar Es lo que que está. después venga todo lo otro. Lo que nos decía implica- Banfi hace Exactamente. 2 o 3 programas, que llama a sus compañeros que se muestran indefinidos a que se expresen, así no tienen que Tal vez por eso soportar todo. decía ayer que hay sorpresas, o va a haber sorpresas. Bueno, verdadero poroteo. ¿Y por qué esconden? ¿Cuál es la intención de esconder? Y porque deben tener algún electorado que les puede no gustarle lo que vayan a hacer. Entonces, menos tiempo de exposición Sí, con la gente está en bien. contra. Una vez También- que pasó, Claro, pero ya está. último Voto momento. ese día, listo, puteame después. También ¿Cómo? discusiones... Listo, voté, puteame después. Claro. O sea, muchos También diputados discusiones saben en la que votan familia. proyectos y no les gusta a su electorado y se comen. Es así. También discusiones en la familia. Ha pasado en un momento en donde Pero, no, Bueno, entre cada diputado... Pero te tenés que abstraer vos un poquito Bueno, de- está bien, pero si tus hijas te están planteando y y lo discuten con vos, es un tema. Sí. Gabriela Burgos está en línea. ¿Qué tal, Gabriela? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias, muy bien. Difícil para esos diputados que están escondiendo, ¿no? Es decir, no, estoy definido, pero no puedo contar demasiado, hablando de este tema puntual en cuanto a aborto, diputada. Yo estuve hablando con algunos legisladores que ingresaron el año pasado
que no estuvieron en el debate anterior, planteemos que es un proyecto nuevo, ¿sí? Que hay que analizarlo también. Llegó hace unos días, menos de una semana, en donde se están planteando los análisis diferentes, si bien la esencia puede ser la misma, pero hay algunas cosas que hay que analizarlas. Y bueno, yo no hablaría, no me atrevería a hablar de mis pares como que están escondiendo, porque es un tema que fue transversal y que, no voy a decir paralizó al país, pero que puso en foco a todo el país, y todos estaban informados cuando se llevó adelante anteriormente el debate, ¿no? Con un amplio debate, con un montón de expositores, fueron más de 1000 horas, con muchísimos expositores en su momento. Ahora es algo mucho más express, van a ser 2 días, 3 días nada más, con no más de 60 expositores. ¿Considera que está bien que sea express, así que sea rápido? ¿Considera que no es necesario más tiempo? Me parece que no está todo dicho, y al ser si vendríamos arrastrando el mismo proyecto que se vino planteando o presentando en todas las demás oportunidades, pero es otro proyecto. Y estos temas me parece que no siempre es suficiente el tiempo. Se van planteando nuevas posibilidades. Justamente, ustedes fíjense en que a la par el lunes se va a estar planteando o presentando el proyecto de los 1000 días, ¿sí? Como una forma de decir, bueno, aquellos que pueden estar indecisos, quizás arrastrarlo porque hay un planteamiento de un paraguas protector para las mujeres que deciden continuar con el embarazo. Yo no lo veo así, la verdad, porque es más de asistencialismo, no se focaliza en el problema central, y de haber sido así creo que tendría que haberse planteado anteriormente y no ahora de la mano con el aborto, que son dos cosas diferentes, o con la interrupción voluntaria del embarazo. No son temas que tienen que ser tratados así nomás, aparte ustedes deben estar informados, ya trascendió en algunos lugares, que no va a haber presencialidad, solamente los presidentes de bloque o las autoridades de bloque, de las comisiones, son nuevamente 4 comisiones. 7 minutos o 5 minutos, los expositores vía online. Recién no podía entrar porque no tenía señal. Diputada. Tuve que reiniciar todo. Hacer eso es el problema que se va a generar también. Diputada, ¿cómo le va? Disculpe que le interrumpa. Claudio Mardones la saluda. No, por favor. Justamente, bien, muy bien. Bueno, veníamos contando que ya la semana que viene ya hay un cronograma de trabajo. Ahora, ayer, su interbloque, los titulares de los 3 bloques de Juntos por el Cambio, presentaron una carta a la presidencia de la Cámara pidiendo que se vuelva a la presencialidad total a partir del 1 de diciembre. Quería preguntarle en este sentido, el 30 de noviembre, o sea, el lunes, vence el protocolo que permite el funcionamiento de las sesiones mixtas. ¿Están planteando el pedido de presencialidad ante la posibilidad de que pueda tratarse y debatirse aborto a través del sistema mixto? No, nosotros queremos la presencialidad, no el sistema mixto. No sé si entendí bien. No, lo que precisamente le digo, o sea, ustedes están pidiendo la presencialidad para poder debatir el proyecto del aborto. Para el plenario. Exactamente, así es. Eso y los demás proyectos, tengan en cuenta que está en cajón también lo de la reforma judicial. No son temas para ser debatidos de esta forma, no lo son. El sistema se cae, no se puede escuchar, no está bueno, temas tan neurálgicos. Y ha sido, ustedes han visto cómo en el 2018 todo el mundo hablaba de este tema. Y otros temas también, como les acabo de decir, lo de la reforma. Creo que ya, hoy vimos, presenciamos todos el adiós a un grande en el fútbol, ¿sí? En donde hubo una masividad de traslado de gente, y nosotros no podemos, y el Congreso no puede funcionar normalmente. ¿Cuál es cuál es el problema de que no podamos definitivamente legislar o trabajar como se corresponde? ¿Cuál es? En relación a la masividad de hoy, en unos días les cuento.
Espere, en unos días le cuento. Bueno. Digo porque al compararlo, guarda que es peligroso. Me parece que va a ser un... La comparación viene a que en muchas actividades ya se están, no digo volviendo a la normalidad, porque no sé qué es lo que va a pasar, si es la nueva normalidad a la que llaman hoy, o nos tenemos que adaptar a esta realidad, pero ¿cuál es el inconveniente a que el Congreso no pueda funcionar de la forma como está establecido en sus reglamentos? ¿Cuál es el motivo? No entiendo el motivo por el cual seguir prorrogando. No estoy hablando acá de una prórroga. El Senado ya se expidió que va a ser de esta forma hasta el inicio de las ordinarias el año que viene. La Cámara de Diputados tendrá que decidir también si seguirá la misma línea del Senado o tomará otra medida. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. En este sentido, Hola, se viene Leonardo. la renovación del protocolo y entonces nos vemos ante un escenario parecido al de septiembre, donde Juntos por el Cambio no acompañó el acta y lo hizo solamente el Frente de Todos con otros bloques provinciales y minoritarios. No me atrevería a decir cómo sería. Sería lo mejor y lo bueno sería que todos estuviésemos de acuerdo. Y el interbloque, que es la primera minoría o la oposición más grande, entonces creo que esto no es solamente por número, más allá de que muchos hablan, la democracia es número, yo no, y muchos consideramos que no es tan solo número, somos representantes, y no porque algunas regiones tengan más número de representantes por sus poblaciones y gana el número. Acá es la representación y que realmente podamos hablar de un federalismo, lo digo siempre, porque si no, el federalismo se concreta solamente con lo numérico. Y el federalismo es la representación para que cada una de las regiones estén, sus representantes estén ahí cumpliendo su función y todo el arca de los bloques y de todos los partidos políticos también lo hagan. Si no, optamos por los aliados y el número gana. Y me parece que eso ya ha quedado en un segundo plano, esa discusión de la democracia solamente por números, ¿no? Creo que tenemos que fortalecer esos conceptos para hablar de un verdadero federalismo de concertación que tanto nos necesita, que la Argentina necesita, y no de concentración numérica, nada más. Volviendo al tema aborto y los expositores, los invitados, etcétera, ¿qué pasa con los nuevos diputados en relación al 2018? ¿Van a requerir tener también expositores? ¿Tendrán dudas? Que algunos ya se la sacaron en el 2018, pero si no tenemos la misma cantidad de expositores, algunas dudas van a quedar. Por supuesto, por eso consideramos que tendría que haber sido más amplio el debate. Y si lo hacen ya terminando las sesiones ordinarias en un sistema de prórroga de ordinarias, en una semana finalizar todo, no cierra. Y precisamente por lo que usted hace alusión, ¿no? Me parece que hay que ahondar más en esos temas. Hay legisladores que se renovó el Congreso el año pasado, hay legisladores nuevos, y que hay que profundizar. Hay distintas posturas, distintas visiones, y que es necesario que sean escuchados, ¿no? Me parece que lo fundamental es eso. Pero bueno, Burgos, le hago otra pregunta. La Cámara son los que deciden a veces. No, pero además que también quería volver a un tema del protocolo. Hasta la semana pasada, para cada una de las autoridades del interbloque había una predisposición para renovar el protocolo. Precisamente para evitar encontrarse con discusiones traumáticas como las que ya pasaron en ocasiones anteriores. Para usted, quería preguntarle, ¿qué cambió de la semana pasada a este pedido presentado ayer? El protocolo dice expresamente que es por un tiempo y que cuando se finalice este tiempo hay que renovarlo. Las realidades por las cuales luego de ese interín, recuerden bien que querían sesionar cuando muchos estuvimos allá presencialmente, pero no estábamos, y los que estaban en forma virtual estaban presentes. Bueno, todo eso generó esa rigidez innecesaria, me parece,
que no focaliza la discusión que el Congreso tiene que tener. La gente le interesa a veces nada si hay protocolos, si llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo, sino que sesionemos y que trabajemos. Entonces, volver a caer en un tema neurálgico, en un tema sensible, en que renovemos el protocolo y volvernos a poner en esa posición, me parece que no está bien, no quedamos como representantes serios ante la sociedad que está pasando un montón de situaciones, el tema del desempleo, de los despidos, la economía, etcétera, etcétera, que quizás por esta situación del velorio, el adiós a Maradona, no se habló de más nada de todo esto. Diputada. Entonces, digo, otros países que también han pasado por una situación, porque el mundo pasó por una situación de pandemia, jamás paralizaron el Congreso de la Nación, nunca. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir prorrogando esto? Y que sean solamente excepcionalidades muy grandes quizás, pero que la regla sea la presencialidad y la excepción, la virtualidad. Diputada, le hago una consulta con respecto al 2018. Usted fue una de las que manejaba el chat de los llamados celestes. ¿Cómo están organizados para esta oportunidad y cómo está mortalizado esa unión para llevar adelante la estrategia? Sí, en ese momento, porque presidía una de las comisiones que trataba en la temática, era la comisión de penal. Se armó y hoy en día también, como lo hacen los que están a favor del aborto, también tienen sus grupos y bueno, nos vamos comunicando, nos enviamos información. En el día de hoy hubo una reunión donde estuvo la diputada Carmen Polledo y la diputada Marcela Campagnoli presentes justamente para armar y para informarse de cuál va a ser el esquema a desarrollar la semana que viene. Y bueno, y así nos vamos informando todos y nos vamos intercambiando también información de interpretaciones, de análisis que ya se estaban haciendo, comunicándonos como corresponde, ¿no? Y como lo hacen también los otros sectores o el otro sector. Están hablando de sorpresas, que va a haber sorpresas, de legisladores que van a pasar de una posición a otra. ¿Coincide, Burgos? Hay algunos legisladores que si bien pueden llegar a tener su posición, creen que no es el momento oportuno, dada la situación que se está transitando, ¿no? Otros plantean de que, bueno, si vamos a la oportunidad nunca va a ser oportuno. No, lo fue en el 2018, se lo planteó. Finalizando un periodo ordinario con toda la problemática que hubo en el medio, con la situación de pandemia, la economía como está, ¿podemos plantear este tema ahora? No lo sé, no sé si es el momento oportuno. Y algunos legisladores están planteando eso, ¿no? La oportunidad real del planteamiento de este proyecto en particular, de la mano del otro proyecto. O sea, no hay mucha relación porque no es una protección real el de los 1000 días, es un asistencialismo más. No hay un seguimiento de la mujer, no ha cambiado mucho a quizás otros programas que están establecidos dentro del Ejecutivo. Diputada, es un nuevo nombre, algo similar. Sí, lo cierto es que el proyecto de los 1000 días, como decíamos al principio del programa, fue mencionado por el presidente Alberto Fernández en las reuniones con los credos en diciembre del año pasado y también fue mencionado a partir del 1 de marzo. En ese sentido, nos encontramos con que no es un ataque repentino ni sorpresa, sino el ingreso de dos proyectos que habían sido anticipados. Sí. Por eso le digo, ¿en dónde no le cierra teniendo en cuenta de que había sido ya presentado con tanta anticipación? Los que defienden el aborto consideran de que estos argumentos son en realidad maniobras dilatorias. ¿Usted qué les contesta? No, yo particularmente no puedo hablar por todos mis compañeros, pero por la mayoría sí, no es una cuestión de dilación, de dilatar. Jamás dilatamos los temas, es más, siendo en su momento gobierno lo planteamos con mucha oposición hasta inclusive de nuestro electorado. Y yo siempre dije y lo expresé
perdón que me autorreferencie o lo que lo digo, pero lo hablo por mí, era un tema que debía plantearse, que la sociedad debía analizarlo y debía sacarlo a dilucidar y a debatir. Respecto a la pregunta concreta que vos me estás formulando, sí, el del aborto también fue presentado en la apertura de las sesiones ordinarias por el presidente. Ahora, finalizando la ordinaria, con todo una realidad que en el momento del planteamiento, recuerden bien, cuando se hizo la apertura de la sesión ordinaria, a las semanas se dictó el decreto del aislamiento. O sea, la realidad de ese momento no es la realidad que tenía como para un debate normal estos temas con tiempo, con presencialidad. La realidad cambió rotundamente, entonces no es lo mismo. No es la sorpresa por los temas, no nos sorprenden los temas porque fueron anunciados. Es el momento ante la realidad que estamos viviendo hoy totalmente diferente al momento en que se anunció, se presentó por el presidente de la Nación. Diputada Burgos, gracias. Muy amable por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Disculpen la demora por ingresar, pero bueno, a veces la conectividad no funciona correctamente. Entendemos, gracias. Muchas Muy gracias. amable, muchísimas gracias. Bueno. No, y lo que va diciendo de nuevo, que se va conociendo, viste que te dijo que tuvo un Zoom con Campagnoli y Polledo, que seguramente han estado en las reuniones de esta tarde en las que se empezó a elaborar el cronograma del que hablaba Claudio, que serán 5 o 7 minutos por expositor, así que ahí también te va dando lo compacto que va a ser y lo bien armado que va a estar el debate. ¿Apurado sí o apurado no? No entendí bien eso. En la interpretación, de los que consideraban de que esto tendría que haberse llevado con mucho más tiempo, es a las apuradas. Ok. Para las integrantes de la campaña nacional por el aborto, esto Está es en prácticamente realidad definido. una forma de aprovechar el debate que ya venía de 2018. Ok. Se van a poner links en la página de la Cámara, institucionalmente y en muchos lados, remitiendo al debate del 2018 para todo aquel que quiera tener acceso. Muy bien. A esta pregunta que hago yo, ¿qué pasa con aquellos si que vos son nuevos? querés saber todo lo que se debatió, todo lo que pasó, informás las diferentes allí. posturas, va a estar en muchas plataformas puesto el debate del 2018. Está bien, está bien, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahora tiene sentido, la diputada decía, en este momento hay tantas cosas que podemos ir haciendo mientras tanto, ¿no, Claudio? Bueno, una de las dudas tenía que ver con eso, precisamente, con la extensión de la pandemia. Ajá. Y si eso iba a empujar a que el debate se realizara el año próximo, que es un año electoral. Sí. Incluso distintas voces del oficialismo, en marzo, abril, no descartaban la posibilidad de que pueda ser tratado un año electoral, aunque muchos lo desaconsejan. Lo cierto es que en ese contexto y ante la preocupación de que entre la pandemia más el escenario electoral sea tratado realmente dentro de 2 años, es que se empieza a acelerar la discusión, especialmente dentro del oficialismo, para poder retomar lo que había sido la promesa de campaña del año pasado. Lucas Godoy está en línea. ¿Qué tal, Lucas? Eduardo Serenellini. Gracias por atendernos. A ver si nos escuchamos. Por favor, ¿cómo están? Ahí está. Buenas Bien, muy tardes. bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Lucas. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Usted lo considera en tiempo, en término, esta discusión en cuanto al aborto? ¿Express sí, express no? No, me parece que es una discusión que se viene dando en la Argentina hace un tiempo. De hecho, tuvimos una larga discusión tiempo atrás que terminó en rechazo por parte del Senado a la ley. Es un cumplimiento de la palabra empeñada por parte del presidente, que quien en campaña ya había manifestado su postura a favor de la despenalización, de la legalización, luego lo hizo al asumir su cargo, luego lo hizo en la apertura de sesiones ordinarias, allá en marzo, a principios de este año, prepandemia todo, y finalmente, luego del transcurso de este tiempo y un proyecto que trabajó justamente con su equipo, presentó el proyecto de ley. Me parece que hay que debatirlo. Yo creo que no hay que correrse de esa discusión y sí hacerlo con mucha sensatez, con mucha racionalidad, sin fanatismo, sin impugnaciones,
sin imputaciones, sin agravios, porque es algo que discute, no solamente lo vamos a discutir nosotros legisladores y legisladoras, creo que es algo que se discute en la sociedad en su conjunto, en las familias, en la comunidad, no es algo que no es una discusión exclusiva nuestra. Entonces, lo que sí tenemos que hacer nosotros es brindar un buen ejemplo y llevarla adelante, esa discusión, con mucha madurez. Está muy bien que plantee sin fanatismo, aunque los fanatismos existen y se manifiestan puntualmente en este tema, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, porque no es un tema que permite tal posición, creo que ninguno, finalmente. Estamos hablando de una cuestión estrictamente de salud pública. Y bueno, yo, en su momento, cuando se debatió en el Congreso, yo era diputado provincial. Y también nosotros lo debatimos en la legislatura provincial, sin duda alguna, no una ley dispositiva, sino mediante proyectos de declaración. Y también vi lo mismo que ustedes, muchos por ahí agravios, y mi posición en ese momento sigue siendo la misma. Es un tema en el que amerita que nos tranquilicemos, que seamos racionales, que escuchemos los fundamentos de las distintas posturas y que no agraviemos ninguna de las dos posiciones. Deben tener un comportamiento de esa naturaleza, porque la verdad es que no construye. Eso va a generar mayor división y agrietar aún más algunos temas que creo que no corresponden, que deban tratarse. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Salta y parte del norte fueron en el 2018 pintados de celeste, digamos, en el mapa final porque tuvieron preponderancia de votos de ese sector. Usted, que aparentemente votará por a favor de la legalización, ¿cómo está viviendo ahí en Salta? ¿Cómo se vive el clima desde que se ingresó el proyecto y se ve que ya se va a debatir? Ya se está empezando a tratar el tema, a debatirlo, a hablarlo claramente. Yo siempre he tenido una posición, es decir, a mí me parece que las distintas posiciones que tengamos deben ser muy explicadas, muy escuchadas, porque tampoco es un tema en el que uno pueda decir sí o no y se terminó allí la discusión. Yo pretendo, cuando se inicie debate legislativo, tanto en comisiones como en el propio recinto, poder explicar profundamente mi posición, porque es algo histórico y me parece que también cada uno de nosotros tiene el derecho a sostener su posición y explicarla infinita o acabadas veces, ¿no? Es muy delicado el asunto. Yo desde que era diputado provincial con distintos proyectos, siempre me he manifestado a favor de la despenalización. No creo que nadie pueda pensar que una mujer que atraviesa por esa situación es una delincuente sin más. Y aun cuando los planteos tienen que ver con, digamos, se contrapone esa posición y te dicen, no, bueno, pero ninguna mujer fue presa a raíz de esta situación, es cierto, o es cierto a medias, quizás en algunos casos sí, pero esto no deja de hacer o de lograr que recurran a la clandestinidad, con todos los peligros que eso significan para la salud. Entonces, claramente, o yo por lo menos, no estoy a favor del aborto. Esto en primer lugar, pero sí creo que debe avanzarse en una despenalización y en una legalización, porque es una realidad que ocurre desde hace décadas y la sanción punitiva no ha sido la solución a esta problemática. Creo que es un tema que debe abordarse desde el ámbito de la salud pública y además me parece que ha sido muy importante lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández de enviar, además del proyecto de despenalización o de legalización, el proyecto de los 1000 días, que tiene que ver con una política de Estado nutricional, en salud, en contención, en los primeros años de vida de los niños y de las niñas, y que son aquellos primeros años que, si están en condiciones óptimas
de nutrición, alimentados, si tienen, si son sujetos de derechos que pueden adquirir esos derechos, que pueden ejercer esos derechos alimentarios, etcétera, va a ser un cambio profundo para toda la vida, porque está comprobado en esos primeros años de vida, en esos 3, 4 primeros años de vida, cuando no se atiende la situación alimentaria, sanitaria, vacunatoria, integral básicamente de los niños y niñas, los problemas se acarrean para toda la vida, y las desventajas con respecto a niños y niñas que sí han podido acceder a esos derechos es enorme. Nosotros en el norte argentino y en Salta en particular lo sabemos muy bien. Hay graves problemas de malnutrición y desnutrición en comunidades aborígenes, también en criollas, pero sobre todo en comunidades aborígenes, que significan lesiones que son irremontables para muchísimos niños y niñas de mi provincia. Diputado Godoy, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Justamente quería hacer una consulta precisamente sobre ese tema, porque nosotros arrancamos este año con Salta en el centro de la atención precisamente por el incremento de muertes por desnutrición, por gravísimos problemas de suministro de agua en todo el norte, pero especialmente a partir de lo que fue la crecida del río limítrofe con el Paraguay. En ese sentido, quería preguntarle cómo se está preparando la provincia para evitar de que este año la situación sea peor, si las ayudas del gobierno nacional han llegado a dar su fruto para poder contar con un plan de contingencia que evite la tormenta perfecta, el incremento de las muertes, la falta de agua, la crisis por el dengue y además el impacto de la pandemia. Bueno, y claramente la pandemia impacta, o cualquier enfermedad viral, bacterial, impacta más en estas comunidades porque las defensas son menores al estar malnutridos los niños, las niñas, adolescentes y adultos también, al atravesar procesos de desnutrición, a tener falta o a no tener agua. Se hablaba mucho durante esta pandemia de los cuidados en la higiene, de lavarse las manos, etcétera. Bueno, claro, muchas comunidades de mi provincia del norte de mi provincia, no tienen agua. Imagínense cómo se lavarán, cómo se pueden lavar las manos si no hay agua potable. Creo que yo no soy el que debe responder cómo se han preparado. Nosotros hemos sido muy críticos, sí, yo he sido muy crítico, sí, sobre la gestión provincial en que abandonó o discontinuó políticas que se estaban implementando en los últimos años que tenían que ver con el periodo estival, que se llama, que son programas de atención y concentración y destino de recursos en estas épocas, en lo que tiene que ver con el verano, con fines de la primavera, con el verano, porque empiezan los calores, empiezan las lluvias, se hace difícil la accesibilidad, la comunicación, la alimentación y por supuesto el agua, que es un tema central. La Nación se hizo presente en su momento, destinando recursos para módulos alimentarios reforzados, destinando recursos también para obras hídricas, es decir, pozos. También hubo trabajo con organismos privados, con empresas privadas, pero sobre todo la Nación se hizo presente. ¿Cómo se están preparando? Yo espero, apelo a que sea de la mejor manera para contener a las comunidades que en este momento nos van a necesitar mucho de esa intervención del Estado. De hecho, hoy hubo, están un puñado de comunidades, un puñado me refiero a distintas comunidades, pero son muchas personas, acampando aquí en Salta Capital, en un lugar que se llama Hogar Escuela, esos hogares que creó Evita en su momento, ¿se acuerdan? Bueno, que son todos similares en el país. Bueno, ahí están acampando porque están exigiendo sentarse en una mesa de diálogo para conformar políticas integrales donde se los escuche para planificar justamente esas políticas integrales que tienen que ver con las acciones para las comunidades. Y me estaban diciendo, antes que empiece a hablar con ustedes, que lamentablemente todavía no los habían recibido, habían enviado un comunicado, pero ahora quieren que los reciban. Parece que
es importante que se sienten a dialogar y a planificar conjuntamente con las comunidades aquellas políticas integrales de las que hablaba. Godoy, hablando de políticas integrales, aborto, acompañamiento, la educación es clave en esto, ¿no? Y cuanto más chiquitos, mejor. En cuanto a educación sexual. ¿La educación sexual integral? ¿Me dice usted? Sí. Por supuesto, por supuesto. Esto es imprescindible. Y de hecho, recuerdo cuando el debate, el anterior debate, año 2018 fue, ¿verdad? Recuerdo que en ese debate uno de los planteos principales tenía que ver con promover y profundizar lo que tiene que ver con educación sexual integral. Es decir, todos los que estuvieron a favor en diputados y en el Senado, los que estuvieron a favor y los que estuvieron en contra de la legalización o de la despenalización, coincidieron en la profundización de lo que tiene que ver con impartir una educación sexual integral de base científica. Bueno, lamentablemente siempre ocurre eso. Falta capacitación, faltan decisiones, falta esfuerzo en la implementación, pero claramente la educación, como en todos los ámbitos, ¿no? Es un elemento imprescindible en lo que tiene que ver con la construcción de la identidad y con evitar cualquier tipo de situación de tal. Claro. Diputado, lo saco un poquito del tema del aborto y lo llevo a la posibilidad de que haya sesiones extraordinarias o prórroga de ordinarias, y qué temas le quedarían pendientes al Poder Ejecutivo y al bloque del Frente de Todos. ¿Usted qué visión tiene sobre esto? Bueno, este es uno de esos temas, el que estábamos hablando recién. Probablemente existe esa prórroga de ordinarias y se convoque extraordinarias. Nosotros estamos dispuestos. Me parece que hay temas que se deben debatir. Reforma en la justicia es un tema que está pendiente, el que también se debe discutir. Hoy en la Comisión Bicameral de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que estaba la diputada, antes que yo, la diputada Burgos, si no me equivoco, se habló un poquitito de esto. Hubo algún reproche de un diputado de la capital federal o de Ciudad Autónoma que planteaba para qué se necesitan inspectores, para qué se necesitan jueces. Es algo que plantea la reforma, ¿no? Para qué se necesitan jueces y fiscales, es decir, más recursos humanos para el servicio de justicia. Y me parece que, yo lo decía, es una visión muy centralista, profundamente centralista, porque está basada y encorsetada solamente en la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si ustedes se ponen a ver, en Salta, por ejemplo, solamente hay 4 juzgados federales, 4, 2 en Salta Capital y 2 en el interior, uno en Tartagal y otro en Orán. Además tienen competencias múltiples, es decir, tienen la laboral, previsional, de penal, etc. Lo que propone esa ley, entre otras cosas, es la creación de mayores operadores de la justicia y además las competencias específicas. Bueno, entre otras cosas, digo, pero son temas que deben debatirse con una mirada un poco más amplia de lo que tiene que ver con las posiciones de oficialismo y oposición, que por ahí están muy centradas en las realidades de la capital, básicamente. Me parece que estas otras discusiones se deben dar, insisto, mirando distintas realidades del país, porque de esa manera vamos a poder generar mecanismos de profundización del federalismo reales, y eso es lo que estamos buscando nosotros. Diputado Godoy, gracias, muy amable. Por favor, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, muchas gracias. El tema educación también es de los temas transversales, ¿no? Tal cual. Y siempre nos falta, bueno, siempre va a faltar, está bien, la capacitación continua, permanente y eterna, Claudio? Y necesaria. Y sí. Y hay que ver qué queda en el tema de educación después de la pandemia y después de toda esta emergencia. Hay una discusión en ese tema, con quien hables, padres, docentes, te dice con docentes hablaba esta semana.
y me dice, es un año muy complicado, el año que viene va el problema, por decir, ¿qué pasó con los chicos? Es como que en algunos puntos van a tener que hacer 2 años en uno. Exactamente. ¿Entendés? Sí, porque es un trabajo muy intensivo. Claro, sí. se aprendió a usar más tecnologías, pero cuánto va a quedar, cuánto no, cuánto sirvió, cuánto no, si se reemplaza al docente, si el docente tiene que estar, lo decía la otra vez Romina del Plat, fuera de horario trabajando porque no, y muchos te dicen, hay pibes que directamente tiraron la toalla. Sí. Y los padres también por problemas de la familia, papá, mamá, el trabajo, entonces tiraron la toalla. Entonces ese año, ¿cómo haces para ese chico encuadrarlo, decir, a ver, hasta dónde llegó este 2020? Exactamente, bueno, por eso una de las discusiones en la Comisión de Educación era precisamente poder acelerar lo que tenía que ver con el debate para poder tener un plan de acompañamiento para evitar la deserción escolar el año que viene y poder acompañar ese proceso por más de 2 años. O sea que, de hecho, nosotros comenzamos este programa transmitiendo en medio de la pandemia. Sí. Y de ahí en adelante hemos venido llevando adelante nuestro trabajo durante todo el proceso de aislamiento. Durante cada mes hemos ido siguiendo un poco el termómetro de lo que ha sido la discusión legislativa en términos relativos a la educación. Y una de las preocupaciones tiene que ver con eso, con el impacto de la deserción y con cuánto tiempo va a llevar paliarlo. Todas las diputadas y diputados que hemos podido entrevistar estiman un mínimo de 2 años en el caso de que haya un freno a la epidemia, a la pandemia el año próximo. Yo creo, claro, en caso eso no sabemos. Pero tocamos educación, toca trabajo, toca teletrabajo, home office o presencial. Todo se desestructuró con esta pandemia. En el mundo. Y nosotros acá, bueno, ya veníamos con problemas. Los problemas están ahora a flor del agua. Y ¿viste? se empiezan a sintetizar algunos debates. Por ejemplo, vos mencionabas ley de teletrabajo. Bueno, el Ejecutivo se está preparando para firmar un decreto reglamentario para aplicar la ley, en donde posiblemente se haga eco de una serie de objeciones que habían hecho las cámaras empresarias durante el tratamiento legislativo. Cosa que habíamos anticipado acá. Genial. Pero, porque vos hablás con los empresarios y te dicen, no, el teletrabajo, el etiquetado. Es que va de la mano. El etiquetado, hablas con él, te dicen, pero bueno, el teletrabajo hablas con algunos trabajadores y te dicen, pero también. Sí, obvio, sí, ya sé. El tema es que te tenés que poner de acuerdo porque si no se perjudican unos y otros. El empleador necesita del empleado, el empleado necesita trabajar. Sí, no es lo mismo la pyme que la empresa grande. Otra vez caemos en el mismo debate. Bueno, por eso te digo, esta pandemia, no solo en educación, sino en cada uno de los temas de nuestra cotidianidad, bien digo, ¿no? De lo cotidiano, nos va a llevar mucho tiempo, Leo. Nos va a llevar tiempo. Y convengamos que ha sido un debate legislativo bastante tortuoso a veces, pero insisto, ha llegado un momento en donde llega el momento de empezar a aplicar parte de esos debates y empezar a sintetizarlos. Creo que el caso de teletrabajo es uno, digamos, de esos termómetros porque llega el momento de su aplicación. En teoría figuraba que empezaba a regir, a implementarse 90 días después de finalizada la pandemia. Tal cual. Entonces, todavía tenemos que esperar que termine y 90 días más. Exacto. Te digo, es todo súper polémico. Claro, la verdad que y la verdad no sabemos muy bien cómo va a seguir la historia. Es más, hasta yo pienso en el mismo legislador. Digo, hoy no tenés demasiado contacto con la gente o no lo tenés. ¿Cómo sabés qué piensa el ciudadano en requerimientos que vos discutís acá en la Cámara? No, pero el legislador que es del interior, por ahí sí, en teoría no puede salir porque hay que tener aislamiento. Hoy viste... Pero si funcionara este sistema el día de mañana, que por ahí no tiene que venir todas las semanas a Buenos Aires. Porque está más presente en su lugar. Antes tenía que salir el martes a la mañana, tomarse el avión y llegaba el jueves a la noche, después que terminaban las comisiones. Ahora por ahí puede estar en una comisión el martes a la mañana o el martes a la tarde, sale a la vereda de su casa o hasta el centro de la ciudad y está en contacto con su electorado. Claro. En eso ganarían, más en periodo electoral. Comentarle esto a un legislador que tiene que renovar mandato en periodo electoral y te va a decir, sí, el teletrabajo me encanta porque me quedo en mi distrito. Sí, bueno, pero el tema es el sector privado, no el sector público. Ahí está el problema con el teletrabajo. Sí, y el año que viene elecciones. El tema de la argumentación es que el tema en este debate, como pasa en la mayoría de, digamos, de los debates que tienen que ver con el reconocimiento de derechos, es que, bueno, en el marco del debate legislativo aparece una previsible resistencia que me parece que se redobla en el caso del marco de la pandemia. Ahora,
por eso yo hablo de síntesis, porque si bien hubo debate en ambas cámaras, también hubo objeciones en ambas cámaras, la reglamentación que prepara el Ejecutivo también busca tomar cuenta de esos debates. Dos debates. Precisamente, porque si no, ¿qué sería lo otro? Que quede, a partir de la presión empresaria, una ley inutilizada que además fue aprobada por las dos cámaras del Congreso. Entonces, entiendo que ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver también con la legitimidad de las decisiones que toma este cuerpo, en un contexto en donde sí hay una necesidad. Si bien hay mucha resistencia en algunos aspectos, también hay una necesidad común de buscar una reglamentación respecto a esos mecanismos. Hay muchas pymes que vieron que vieron que por ahí el teletrabajo le ahorra un montón de costos de tener una oficina. Hablá con ellos y después me contás. Hay muchas tecnológicas. Vos no hablé con los intermediarios, hablá directamente con el actor y el trabajador y también con el dueño de esa pequeña o mediana empresa. Después me contás, porque está ahí el tema. Bueno. Pero bueno, después lo vamos a ver en los hechos. Es simple, una vez que está, después Así es. ahí lo veremos. ¿Qué marco legal tienen que actuar? Por eso, cuando vean con qué marco legal tienen que moverse, ahí te dirán, sí, me gusta, no me conviene. Sí. Tal cual. Tengo en línea a Carla Carrizo. Vamos a seguir con el tema aborto. Carla Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien. A ustedes. Gracias, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, el tema aborto nuevamente sobre la mesa, en los trabajos, en familia, en la sociedad en su conjunto y a buena hora, diputada, ¿no? A buena hora. Sí, exacto. Se viene el gran debate que atraviesa varias generaciones, sobre todo las nuevas generaciones en Argentina, pero obviamente es un debate que va a ingresar en la familia. Recordemos esa experiencia de 2018 que fue realmente increíble, debe haber tenido máxima interés, ¿no? Era a las 9 de la mañana, las familias ahí con expectativas, siguieron mucho los argumentos. Así que bueno, este año, 2 años después, lo hacemos realmente, con esa experiencia en el Congreso. Así que va a ser, hoy fue una reunión muy buena de las 4 comisiones que van a tener a cargo, ¿no? Las informativas y demás. Y realmente creo que está ese aprendizaje de debatir con cuidado, ¿no? El aprendizaje 2018-2020 es cuidar el modo en que debatimos, porque en democracia no podemos debatir de cualquier modo. Así que con mucho optimismo por todo ese aprendizaje, tanto a nivel social como político, de cómo construir argumentos y cómo defender posiciones, que no es obviamente con agresión. Y así que la verdad que muy contentos de este periodo, digamos, de aprendizaje colectivo, ¿no? Tanto en la sociedad como en la Cámara de Diputados. Sin tocar la pandemia por ahora, pero ¿usted cree que del 2018 a hoy la coyuntura cambió, la sociedad cambió, se ha madurado? No importa la posición que uno tome, pero ¿se maduró en el debate? Yo creo que sí, creo que siempre hay minorías intensas. Las minorías intensas no representan la opinión, ¿no? Porque y entonces eso pasa en todas las democracias. Y yo creo que hay minorías intensas que a veces tienen un exceso de agresión. De hecho, lo vimos la semana pasada, ¿no? Esta especie de estrategia de escrache y violencia activa, ¿no? Con que fue víctima el diputado Flores Lastra, pero también, digamos, interesante es la reacción de la dirigencia política. Ahí gobierno, oposición, no hay grietas. Fue un excelente tuit de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vino Ibarra. Entonces creo que también el Congreso como institución va a blindar la idea de que nivelemos el modo en que debatimos en democracia, porque la violencia no explica, la violencia paraliza, y no puede ser que en la ley en la casa, en el ámbito de los debates, se permitan cualquier cosa. Entonces, uno de los acuerdos que tuvimos es evitar los calificativos. Acá no hay ni antiderechos ni asesinos, las palabras son el primer recurso de poder y la dirigencia tiene que enseñar cómo hablar, cómo argumentar, cómo discutir. Así que creo que eso fue muy buena la reunión de hoy. Lo que importa es que son 4 comisiones y las autoridades de esas comisiones representan un pluralismo. Ahí hay de los 2 colores, ¿no? Color celeste, color verde. Entonces hay una maduración. La agresión no le sirve a nadie. Entonces me parece también que el gobierno tiene una estrategia muy positiva de enviar 2 proyectos, ¿no? El proyecto de los 1000 días y el proyecto de la legalización del aborto. Y me parece que es interesante porque también recoge
varios de los argumentos que se dieron en 2018, que era la idea de darle a la mujer todas las posibilidades para poder elegir bien, ¿no? Entonces, eso también ha sido un aprendizaje, escuchar argumentos. Necesitamos terminar con la clandestinidad, pero también necesitamos cuidar mejor a un momento cuando una mujer tiene un embarazo y a veces ese embarazo no ha sido programado. Así que me parece que esos dos proyectos de alguna manera recogen los argumentos de avanzar en derechos, en el derecho a la mujer a elegir con las posibilidades para tener esa elección. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Usted participó también como vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, que va a ser la cabecera del tratamiento del proyecto del embarazo. Y quería preguntarle, ¿qué cronograma están manejando más o menos? 5 o 7 minutos por orador y agotarlo en 2 o 3 jornadas para dictaminar por ahí en una cuarta. Exacto, esa es la idea, Leonardo, eso empezamos, así que sí va a ser cabecera, así que ahí vamos a compartir un poquito la responsabilidad con la presidenta de la Comisión de Legislación General, que es Cecilia Moró, con quien tenemos un gran afecto, porque nos conocemos, venimos de la misma raíz partidaria, por supuesto las trayectorias después cada una las va construyendo, pero tenemos un gran conocimiento, una gran confianza, sobre todo desde el punto de vista del oficio político, así que estamos muy contentos de compartir este desafío. Y la verdad que hoy se ordenó eso, cómo debatimos, serían 7 minutos básicamente para cada uno de los expositores. Organizamos 3 días de jornadas de debate, va a ser una jornada inclusiva de 10 de la mañana a 19, 1 y 1. Calculamos un máximo de 50 expositores, 25, pero hemos reservado un plus, por las dudas haga falta un poquito más, de 5 y 5. La idea también es transformar, digamos, no tanta cantidad como calidad, porque la verdad que los temas sobre los que vamos a argumentar son 4 temas fundamentales. Primero, el tema de la salud, ¿no? La legalización del aborto desde el punto de vista de la salud pública, el debate de la legalización del aborto desde el punto de vista de la ciencia, y el debate de la legalización desde el punto de vista de, digamos, el andamiaje constitucional, y también, finalmente, desde el punto de vista ético. Y queremos que no sea tanta cantidad como calidad. Tenemos, digamos, ¿no? Toda esa experiencia, ya sabemos quiénes son los buenos constitucionalistas que representan argumentos distintos, sabemos quiénes son los buenos científicos, y entonces es como hacer 3 jornadas muy, muy contundentes para escuchar 1 y 1, intercalado, pero también nivelando para arriba el nivel de los argumentos. De modo que, bueno, que podamos jerarquizar eso también, ¿no? No solamente la cantidad, sino la calidad de quienes exponen. Diputada Carrizo, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Veo que la escucho y han terminado un plan de trabajo que va a implicar reuniones de comisión y plenario de comisión en forma mixta, es decir, telemática. ¿Cómo se condice este plan de trabajo con el pedido que hizo el interbloque de Juntos por el Cambio ayer para que a partir del 1 de diciembre el Congreso vuelva a la total normalidad y no seguir trabajando en forma telemática? Es una excelente pregunta, Claudio, eso también se analizó. Por supuesto que esto es una decisión política, la van a resolver seguramente los presidentes de los bloques que integran las coaliciones, ¿no? Entonces, porque sabemos que el Congreso se divide en interbloques. Por supuesto que hay 2 bloques mayoritarios, ¿no? Que sería Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que tiene 3 partidos, pero también hay interbloques que representan, que tienen mucha incidencia, ¿no? Que es el consenso federal, es decir, la idea es que eso se resuelva, pero ¿cuál es la idea inicial? Todo lo que sea el debate va a ser digital. Por supuesto que va a haber un aspecto presencial, que vamos a estar las autoridades, obviamente recibiendo a quienes exponen. Muchas veces quienes exponen no son de las provincias. Por supuesto que van a tener presencialidad los que deseen, de los diputados que integren esas comisiones, y eso se va a organizar. Lo importante es el momento del dictamen, la presencialidad. Una cosa va a ser el debate de los 3 días, que eso uno puede escuchar argumentos, pero no se va a decidir nada. Es decir, más los diputados van a poder, digamos, preguntar, y ahí no hace falta tanto la presencialidad. Me parece que la presencialidad en el debate en comisión tiene que ver en el momento del dictamen. Y eso no es problema, porque podemos resolverlo en una sala muy grande, con los integrantes de las 4 comisiones, son más o menos una media de 31 por comisión, estamos hablando de 120, 25 diputados. Así que eso para el dictamen en comisión. Con respecto a la sesión, ahí, bueno, también es una decisión de bloque. Lo que estábamos pensando en voz alta, un poco el modelo de Estados Unidos, el modelo de Brasil, que es una presencialidad rotativa.
¿no? Es decir, usamos el mecanismo digital, todo el mundo tiene presencialidad, sobre todo, pero nos vamos rotando, ¿no? Es decir, cada uno en sus oficinas del anexo, cuando hablan, si cada bloque tiene un cupo fijo, van rotando. Y ahí lo que hay que definir es cómo se vota al final, cómo podemos estar todos juntos en el recinto. Sí, siempre cuidando también la necesidad de cuidar a quienes por razones de edad, por la vulnerabilidad, o sea, nadie puede pedirse una licencia por el COVID, porque el COVID no se elige, pero hay muchos diputados que sí tienen una cuestión de vulnerabilidad en términos de salud. Ese es el sistema que funciona en Estados Unidos, ¿no, Carrizo? Ese es el sistema que funciona siempre con COVID o sin COVID. Sí. Digamos, todos los diputados escuchan sus sesiones en sus despachos y bajan al recinto cuando hablan. Entonces dijimos, bueno, garanticemos una presencialidad rotativa, porque también es lo que es interesante, hay que marcarlo. Si bien estamos en la DISPO, nosotros cuando tenemos una sesión maratónica, como la fue la de la otra vez, o la que va a ser obviamente este gran debate, son 20 horas en un recinto, 257 en un lugar cerrado. No estamos en un lugar, digamos, de tránsito, ni hay aire. Entonces, bueno, presencialidad con cuidado sería un modelo que nos permita estar rotando. Lo que habría que definir ahí es el momento de la votación, pero sí hay un 30% en cada bloque, que por una cuestión de salud, por la edad, porque son vulnerables físicamente, porque algunos diputados obviamente tienen problemas de salud que los vuelve más sensibles al tema del COVID. Calculamos, si no viene un 30% que sigue la sesión digital, claro. Bueno, un 70% es más fácil para votar. Vamos a ver si eso se puede dar. Esa será la discusión de los presidentes de los bloques. Gracias, diputada Carrizo, muy amable. Gracias por su tiempo. A ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, viste, en Estados Unidos funciona así. Está bien, el tema es que se adapten, ¿no? Deben ser muchos más en Estados Unidos. Habría que mirar bien claro, el número, sí, pero sí, debe ser una cantidad mucho más importante por población. Sí. Bueno, y empieza a definir el cronograma en cuanto a minutos, en cuanto a cantidad de oradores, en el tema de que se van a intercalar también, uno y uno para ir equilibrando el debate, celestes, verdes, 7 minutos cada uno, por 50 te da unos 350 minutos, que son 6 horas extras, 7. Muy bien. No, además, sin calculadora, la hice a mano. Sí, tipo almacenero, está bien. Está muy bien. La lapicera en la oreja y ya estamos. Hay un dato interesante, tiene que ver con Diego Armando Maradona. Miren la fachada del Congreso de la Nación. Hay imágenes de Diego hasta la medianoche, allí en la fachada del edificio del Congreso. Esto, ahí está, ahí lo vemos perfectamente bien, sobre la avenida Entre Ríos. Y ahí vemos imágenes, genio del mundo mundial. Allí está, hasta siempre, el homenaje durante lo que queda de este día y hasta la medianoche. Hacemos una pausa con estas imágenes, ¿sí? Ya enseguida volvemos. Gracias Premios TAL por elegir a DTV. Los Premios TAL reconocen la labor de las televisoras públicas en Latinoamérica. Gracias por las 3 nominaciones. DTV, el periodismo en el Congreso con Karin Cohen. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. La diputada, la presidenta de la Comisión de Niñez han tenido una experiencia... Un programa periodístico en vivo con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. DTV Documental, Ley 24.499. Ella tenía sueños muy grandes. Ley Micaela García. Su nombre es la ley que obliga a los funcionarios y las funcionarias públicas y a las personas que trabajan en el Estado a capacitarse en perspectiva de género.
ADTV, el periodismo en el Congreso, especial coronavirus. La ocupación del sistema de salud. Con Melina Fleiderman. Mientras se intenta dominar la curva de la pandemia. Un programa periodístico especial sobre el COVID-19 y la pandemia. Gracias Premios TAL por reconocer una televisión de calidad. Somos ADTV, el periodismo en el Congreso. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que, unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. ADTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos. Esto es todo lo que pasó en la semana. Tenemos una ley de defensa del consumidor que tiene 27 años, que hay que resistematizar el sistema. Hay 45 millones de argentinos que lo que esperan es que el Estado y el sector privado se den la mano para salir de esta crítica situación que le toca vivir al mundo y a la Argentina. Nosotros entendemos que el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito ya se dio, no solo se dio en esta Cámara, donde conseguimos la media sanción en el 2018, sino que también se dio en la calle, en la sociedad. Lo que pasó en la semana, sábado, 22 horas. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de las villas de Capital, del conurbano y de todo el país. Me interesaba el tema de la obra del Padre Pepe y la Pastoral Villera. Tengo una mirada medio distinta quizás al del resto de la sociedad. A mí me parece que los curas son gente buena. El IVA es un impuesto muy injusto porque el IVA de cualquier producto, por ejemplo de la leche, lo pagamos exactamente igual a aquellos que viven en un barrio popular que a aquellos que viven en un country o a aquellos que van a ser parte de este aporte solidario. Por eso es tan injusto, por eso se llama que es un impuesto regresivo. Mundo Villa, domingo, 21:30 horas. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120.
Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Tanto las obras sociales como las medicinas prepagas tengan que tener también la obligación de entregar estos productos de manera gratuita y universal a todas las mujeres y personas menstruantes que lo requieran. Hay muchos modelos de etiquetado de alimentos. Definitivamente el derecho a conocer lo que los alimentos tienen es fundamental para la población. Y también es cierto que estamos viviendo una pandemia de obesidad y sobrepeso en el mundo en general. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Bueno, y en cuanto al tema aborto, más allá de... ¿Por qué hablamos de educación? Porque en realidad es anticiparte a la decisión que mañana podés tomar, la que vos quieras. Vayas a ver lo que ocurre aquí en el Congreso, pero para anticipar cualquier tipo de situación, la educación primero, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y cuanto más pequeño, mejor. Sí, por eso en su momento se trabajó tanto con la ESI, en cuanto a educación sexual. Pero se logró, en definitiva, en las escuelas. ¿Hay educación sexual como corresponde? Sí, se ha avanzado. Falta perfeccionar un montón, pero se ha avanzado. Y un dato muy importante. Ha quedado claro que la resistencia de los credos es distinta con respecto a la ley de educación sexual integral. Y surgió precisamente... ¿Distinta qué quiere decir? ¿Que han avanzado? O sea, por ejemplo, las iglesias evangélicas están de acuerdo con avanzar con la educación sexual integral y profundizar eso. No pasa lo mismo con la iglesia católica. No pasa lo mismo con la Iglesia Católica. Eso, digamos, en términos de lo que han sido los termómetros de debates políticos a partir de 2018 en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los temas que estaba también vinculado es este. Bueno, el Papa habló hace unos días, ¿no? En relación a nivel general, no puntualizó nada en Argentina, pero bueno, mensaje ya está demostrado que no se gana nada evitando el tema en adolescentes de entre 3 y 18 años en una escuela. Ya está, la realidad. Es más, a veces el adulto se sienta y el adolescente te explica. ¿Entendés? Es al revés la historia. En cantidad de temas que tiene que ver. Hay temas que me parece que hay que ayornarse y dejar los prejuicios y el acartonamiento. Sí, total. Sí. Bueno. Y para eso hay que escuchar. ¿Se escuchan este tipo de reuniones a las familias? Porque yo escucho que llamaron a profesionales en distintas áreas, por supuesto los legisladores, las iglesias, las familias. Es que normalmente... Es importante escuchar a los padres. No, a ver. Hay un tema, digamos, es como hablar de la gente. Porque, digamos, es como hacer un apelativo etéreo de un componente que tendría el mismo peso que el resto en el plano del debate legislativo. ¿Dónde nos encontramos el apelativo a las familias de una forma mucho más fuerte y vehemente? En el sector celeste, porque precisamente consideran de que el aborto atenta precisamente contra la figura de la familia. Y ahí empieza esa cuestión. Yo hoy te llevo familias donde... como padres te diríamos, mirá que los chicos nos hacen planteos que yo ya he cambiado. Bueno, entonces hay que escuchar a la familia. Es que no es solo el celeste, puede ser mucho verde. Es que ahí está el tema. Donde las familias hoy están discutiendo estos temas en sobremesa fuertes. Es que uno de los temas tiene que ver con eso, Eduardo. ¿Por qué? Porque precisamente la forma en la que está pensado el debate y la forma en la que fue debatido en 2018 también, nunca estuvo escidido de la realidad de la familia. Y supuestamente el legislador te representa en eso. Sí, entonces, supongo que sí. Claro, entonces ahí está dónde está la familia, ahí está en el legislador que te representa porque es un emergente de la sociedad. Entonces, digo, es teoría lo que te estoy diciendo. No, pero está bien, te entiendo. Ponele, dicen los chicos. Claro, ponele. Tipo, una cosa tipo y es una cosa, un marco general, pero no. Bueno, es así. Qué sé yo, son temas tan delicados, ¿viste? Donde está el adolescente. Bueno, los docentes sí convocan. La otra vez hubo. Porque ahí también el docente es otro clave
en esto que estamos hablando. La otra vez clave. Entiendo que, como decía recién la diputada Macha, la expectativa... Carrizo, perdón. Una de las expectativas es precisamente no apostar fuerte a la cantidad, sino a la calidad de los expositores. Entonces, en ese sentido, me parece que parte de esas cuestiones van a estar contempladas en eso. Porque el docente, y más en estos tiempos, no hablo de pandemia, sino tiempos donde se escucha y mucho al chico, ¿no? Y estos temas, hay pibes que se entregan más en estos temas profundos al docente que a veces a los padres. Totalmente. ¿no? Entonces te pueden transmitir. Son clave en esta edad, en los chicos. No son los padres que por ahí incluso el docente también para los padres. Claro. Docente dice, mire, acá pasa esto. Vos hablás con docentes en relación a qué pasa en el mundo adolescente y te sorprenderías, ¿eh? Increíble las cosas. ¿Cómo puede ser? Sí, en el mundo adolescente. Y cuando convocan a los papás, dicen, mire, ¿sabe qué pasa con la nena? No puede ser. Pasa con la nena. ¿Con qué? ¿Con mi nena? No, con su nena, con su nene. Pero no tengas... Bueno, entonces mirá si es importante traerlos al debate. Yo creo que me parece. Estuvieron, ahora habría que ver, seguramente el fin de semana elaborarán la lista y ahí se va a ver quiénes están finalmente. Está Mónica Macha, a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Mónica? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bien, muy bien. El tema educación, ¿se convocan en las presentaciones, no sé si en el 2018 o tal vez ahora, a docentes o a padres o tal vez a ambos? Bueno, hay distintas opciones para pensar las reuniones informativas y las expositores y expositoras que van a participar. Hablamos de un número de 50 y ahí creo que cada espacio, cada bloque, y dentro de cada bloque los sectores que están a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo verán cómo van armando esa lista. Todavía no tenemos los nombres. En el caso tal vez... el nuestro, por pensar, por plantear cuál es el eje que más nos interesa trabajar, es el eje de salud pública, porque estamos ubicándolo especialmente como un problema de salud pública. Así que vamos a ir por ese lado, y traer información actualizada y que podamos tener ese intercambio. Puede ser que otros bloques o que otros diputados y diputadas estén pensando en alguna estrategia con docentes o con estudiantes, no lo sé. Los expositores... En el 2018 sí participaron. De hecho, participaron directamente adolescentes de distintas escuelas, y docentes también. Claro. En relación a los 50 expositores, ¿con tiempo limitado, determinado? Sí, claro, con un tiempo determinado, sí. Sí, estamos hablando de 7 minutos. 7 minutos. Como fue en 2018. Está muy bien. ¿Claudio? Diputada Macha, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, junto con el cronograma para debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ha surgido lo que vengo preguntándole a distintas colegas suyas desde que comenzó el programa. El pedido de Juntos por el Cambio de que a partir del 1 de diciembre el Congreso vuelva a funcionar de forma totalmente presencial. ¿Cuál es la posición de su bloque ante este pedido que formularon ayer? No lo discutimos en el bloque aún, pero sí se están pensando distintas opciones y sí está, esta propuesta de Juntos por el Cambio, que es muy, de algún modo marca una posición importante porque tenemos que pensar cómo seguimos durante todo diciembre, enero y febrero nuestras sesiones, ¿no? Porque el acuerdo vinculado a las sesiones virtuales se termina ahora el 30 de noviembre. Así que sí o sí hay que volver a discutir esa situación. Yo no, la verdad es que nosotros en bloque todavía no lo discutimos, así que no tengo nada para aportar en ese punto. Diputada, ¿y eso implica que entonces están pensando la posibilidad de un nuevo protocolo? Porque si este 30 de noviembre vence el que ya ha sido renovado de alguna forma bastante tirantes en algún momento, desde mayo hasta ahora, ¿se están preparando para el próximo lunes trabajar en un nuevo protocolo para lo que sería diciembre? Entiendo que sí, pero eso también es una tarea de los responsables de cada bloque junto con el presidente de la Cámara. Yo no estoy en esa discusión.
Así que no es un tema en el que pueda aportarles mucha información. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. ¿Qué tal? Bien, en cuanto al cronograma, se habla de expositores, que serán 1 o 2 días, 2 días de expositores, y ya se está hablando de que jueves o viernes se reunirían solamente los diputados de las comisiones, del plenario, y por ahí el jueves a la noche o el viernes a la mañana a dictaminar. Más o menos ese es el esquema. Sí, tenemos el martes a la mañana con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, a la tarde ya empezamos con la lista de expositores, o sea, es martes, es miércoles, todo ese día y medio de expositores, el jueves lo dejamos para discutir entre diputados y diputadas, y el viernes el tiempo que necesitemos también hasta llegar al dictamen. Y en este esquema, llevarlo al recinto la semana siguiente, la semana corta del 9, 10, 11 de diciembre o la siguiente. Y ahí sí, esa definición también es parte de cómo se resuelve el tema del protocolo, del presidente de la Cámara. Ya estamos en periodo de sesiones extraordinarias para esa altura, así que también tiene que llegar el pedido del Poder Ejecutivo de que tratemos este tema. O sea, hoy nosotros tenemos ingresados los proyectos, pero por lo menos hasta que yo me volví del Congreso hace un par de horas no había pedido de sesiones extraordinarias por este tema, así que necesitamos que ingrese eso. Claro, pues incluso tiene que haber llamado para emitir el dictamen el viernes de la semana próxima, si es que se quiere, también tiene que estar en la convocatoria. Claro, tal cual. Exactamente. ¿Imaginan sorpresas, Mónica, en algún legislador que diga pensaba tal cosa y bueno, parece que se arrepintió o va a cambiar o piensa distinto? Me parecería, espero que... La verdad es que no espero sorpresas. Sorpresas de gente que haya votado a favor en 2018 y hoy vote en contra me parecería como muy raro. Y entonces, nada, la verdad es que esperamos que podamos contar con una mirada lo más acorde a la realidad posible de cómo va a votar cada diputado y diputada. Y si bien tenemos todavía un núcleo de indecisos o indefinidos, hay quienes han planteado una postura y sería, bueno, es esperable que mantengan esa postura, claro. Pero bueno, muchas porque cosas pueden en definitiva pasar. Estos 50 expositores vienen para algo, o para reafirmar a aquel que ya está convencido de su posición, o para ayudar a aquellos que tienen dudas. Por supuesto, y además lo que tenemos en cuenta es que hay una mitad de la Cámara que no fue parte de la discusión de 2018, y entonces como hemos tenido una lógica de reuniones informativas bastante presente en distintas comisiones, sobre todo en esta etapa de cuarentena, bueno, es adoptar esos mismos mecanismos para el tratamiento de este proyecto. Yo la verdad es que era más de la idea de que no era necesario porque hemos tenido 638, 650 expositores en 2018. Claro. Todo esto está subido a la página de diputados, o sea, es todo sumamente accesible. Pero bueno, hay otras posturas que plantean que sí es necesario y bueno, también en esta construcción de consensos se tomó la definición de poder pensar en este listado de 50 expositores y expositoras. Está muy bien. Y el tema de, diputada, el tema de los indecisos, ¿no? Si usted tiene por ahí alguno cercano en su bloque, no le digo que va a ir a hablar con uno del PRO, pero por ahí uno cercano del bloque de Frente de Todos que está indeciso. ¿Cómo están manejando esas situaciones? ¿Conviene acercarse? ¿Los dejan que piensen tranquilos? ¿Cómo está ese tema interno? Y eso es muy caso por caso. Hay quienes piden información y que piden más argumentos. Hay quienes no, y entonces es preferible que se acerque algún diputado o diputada que tenga como más relación, ¿no? Que no forzar situaciones, digamos. O sea, estamos buscando también la red de relaciones de cada persona como para que esa conversación tenga también un halo o un espacio de contención, digamos, de lazo previo. Así que estamos tratando de ver distintas estrategias para conversar, para poder acercar argumentos, para poder acercar también una mirada, una perspectiva sobre este tema. ¿Dónde cree usted que está el punto de equilibrio donde uno puede pasar de verde a celeste o de celeste a verde? ¿En qué tema dentro del aborto?
Me parece que cuando hay un tema que está vinculado a veces a posiciones personales o religiosas. Me parece que a veces es importante, sobre todo para quienes estamos con esta función de representación, poder corrernos de esa posición, porque tomar una definición sobre la interrupción voluntaria del embarazo no tiene nada que ver con nuestros pensamientos religiosos, no tiene nada que ver tampoco con lo que haríamos en esa situación o no, o si lo hicimos o no lo hicimos, sino que es poder pensar en un problema o en una situación que tiene que ver con nuestra sociedad y que tiene que ver con la situación que genera muertes de mujeres durante cada año en todo el país, de muertes evitables. Entonces, poder separarse un poco de esta cuestión como cuánto me involucra a mí personalmente, sino poder pensar en ese rol de representación y en esa mirada sobre una problemática de salud pública. Para mí, ahí es como ese momento en donde tal vez nos podemos apuntar a cambiar la perspectiva desde donde se está mirando este proyecto. O sea, que no se mire desde el lugar más personal, sino desde el lugar que tenemos de representación y la problemática de salud pública. O sea, ponete en el lugar de la víctima, o de la potencial víctima. Sí, y sobre todo cuando se trata también de varones que opinan, ponete en el lugar de una mujer. Yo sé que es difícil, pero también eso es importante, ¿no? Porque también, si no, mirarles desde la perspectiva del varón que opina sobre lo que una mujer tiene o no tiene que hacer, a veces también es complejo. A veces también hay temas que ahí sí requieren de decir, bueno, ¿qué tal? A veces sí ayuda que lo piensen, como no lo pueden pensar en sí mismos, que lo piensen en relación a una hija, a una nieta, a su pareja. Ahí tal vez puede acompañar un poco más. Pero es un llamado a descentralizarse, ¿no? A poder sacarse del centro de la definición y poder pensarlo en términos más amplios para mí. Y bajar el nivel de agresión, a mí me parece que eso es clave también, de unos y otros. Sí, ¿no? igualmente yo... Ni tan machirulo, ni tan femi no sé cuánto, ni tan, porque ya... No, eso está bien, pero la verdad es que los que hemos sufrido escraches han sido quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Suárez Sí, claro, y aparte pensando en una persona que no es de mi bloque y con quien hemos discutido un montón de veces, pero ha sufrido un escrache. Ahora hay una amenaza de escrache a una compañera, Laura Russo, una diputada de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que desde nuestro lugar, por lo menos, no estamos fomentando para nada situaciones de esa índole y al contrario, las estamos repudiando porque son bien complejas y nosotros estamos dando un debate democrático y hemos avanzado en la medida en que el propio sistema democrático nos ha permitido avanzar. Entonces, y muy respetuosas y muy pacifistas y muy acompañando los tiempos sociales que la sociedad, o sea, los tiempos que la sociedad necesitó para trabajar este tema, para poder pensarlo, para poder ponerlo en otra sintonía, y así fuimos llegando de a poquito a discutirlo en el Congreso en 2018 y a esta instancia en esta etapa histórica. Diputada, esta semana Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, le contestó un mail a un grupo de madres del barrio 21-24 de Barracas. Planteó, digamos, de que la posición respecto al aborto requería un debate ético. También buscó emular y diciendo de que eso implicaba contratar a un sicario. Fue el primer pronunciamiento que hace el Papa con respecto a la coyuntura argentina. ¿Cómo cree que impacta esto en vísperas del debate que se viene, en un momento en donde, como usted bien dice, la mayoría de los señalamientos violentos vienen de los sectores celestes? ¿Cómo cree que impacta este mensaje que sorprendió mucho esta semana? Porque se esperaba que, digamos, el jefe de la Santa Sede no iba a pronunciarse sobre la Argentina específicamente. Yo creo que cada uno y cada una, por supuesto, tiene derecho a tener sus pensamientos religiosos y desde ahí también su pertenencia y a la estructura eclesiástica quienes son parte de la Iglesia Católica. Ahora, estamos hablando de un tema que está vinculado a las políticas públicas, a la salud pública, al Estado. La Argentina es un Estado laico. Entonces, a mí me parece que, obviamente, muchas opiniones hay vertidas sobre el tema del aborto. Por supuesto que el Papa tiene una entidad
digamos, en su jerarquía distinta tal vez a otras opiniones, pero en definitiva son opiniones, son miradas, son perspectivas, no deberían tener mayor influencia en la definición de un diputado o diputada para votar. Porque nosotros y nosotras pertenecemos a un Estado laico, somos parte del sistema democrático, representamos a las distintas provincias, al pueblo, somos representantes del pueblo. Entonces, desde ese lugar, me parece que nuestra mirada y nuestra definición tiene que estar vinculada a eso y no a la religiosidad, que eso sí, tal vez yo lo pondría más en el lugar de los propios pensamientos y de las propias creencias más personales. Y además, teniendo en cuenta esto que dice el Papa, ¿no? Desde una perspectiva ética. La ética tiene que ver con un pensamiento sobre los derechos, no sobre la moral. Entonces, eso también me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno habla de la ética, nos estamos refiriendo a derechos universales, a derechos humanos universales. Y la moral tiene más que ver con los momentos históricos de una época. No ha sido la moral, o sea, la moral va cambiando, la ética tiene como es un concepto y una ciencia y un modo de pensar más universal, como más general. Con lo cual también me parece que desde esa perspectiva es una invitación a poder pensarnos desde los derechos de las personas. Diputada Macha, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos un poquito a ver desde afuera el Congreso. Nosotros te mostramos desde adentro todo lo que pasa, pero ahora vamos afuera, vamos a ver la fachada, ahí está, y se van a encontrar sobre la avenida Entre Ríos toda esta noche, allí en la fachada del Congreso de la Nación, donde se va a proyectar, de hecho ya se está haciendo, imágenes de los mejores momentos de este ídolo futbolístico, Diego Armando Maradona. La iluminación con los colores de la bandera argentina, y se siguen reproduciendo los instantes más recordados y emotivos de la carrera de Diego. Ahí está. ¿Qué es lo que más te recordás de Diego, Claudio? El gol a los ingleses. No me voy a olvidar nunca. La mano de Dios. Exactamente. No me voy a olvidar nunca. Nunca me voy a olvidar del Mundial 86. Claro, y sigo sin poder creer que haya muerto. ¿Cómo te vas a olvidar de ese Mundial si fue el último? Y sigo sin poder creer de que se haya muerto el Diego. Sigo sin poder creer todavía. Uno es como que espera ver algo va a pasar. Sigo sin poder creer. ¿Leo? No, también sí, el gol a los ingleses, el Mundial 90 también. Y desde lo personal, en Mar del Plata, en una colonia de vacaciones que estábamos cuando éramos chiquitos, 10, 12 ¿Cuál? años. ¿Calasanz? ¿Cuál ibas? La misma que en Calasanz. Que hablábamos. Sí, exactamente. Sí. Ahí donde atrás iba el profe Real. Sí. Exactamente. Pasaba la selección que concentraba ahí. Concentraban allá, selección de Menotti con Pasarela, Filiol. En la Villa Marista. En la Villa Marista, que a veces íbamos atrás del alambrado a espiarlos. Y cuando nos tocaba estar adentro, mejor porque por ahí los veíamos pasar, decía, a ver por dónde pasa. El Diego pasó y nos hizo así, levantó el dedo. Muy bien. El Diego, ninguno, los demás ninguno. Sí. Pero de chico, ¿sabés cómo te queda ¿Qué eso? te parece? Esos gestos. Por supuesto. El pibe mirando a esos pibitos que lo miraban pasar. A mí la pasión, ¿viste? Tiene sangre, el capitán, el que mandaba con mirarte y con el ejemplo. O sea, con los y nada, eso, ¿viste? Transmitía eso todo el tiempo. Así es. Cuando te dice se ponía el equipo al hombro, se ponía el equipo al hombro. No lo digo yo, te lo decían los mismos compañeros permanentemente, ¿no? Bueno, allí en la fachada del Congreso entonces vas a ver las imágenes de Diego Armando Maradona. Bueno, contame un poco sobre el tema coparticipación. A ver. Bueno, lo que veníamos hablando, estaba el dictamen, había que esperar, todos los temas que preguntes dirigen a la misma respuesta. A ver si hay convocatoria a extraordinaria, si hay prórroga de ordinarias o cómo continúa el temario y qué dispone el presidente que vaya a pasar. Entonces, hoy por hoy, todo tema que se consulta cómo sigue, bueno, dependemos de ese decreto presidencial. Está bien. Decían que se podía llegar a firmar el decreto mañana y que podría haber una sesión el lunes con ese tema. Todavía está latente la posibilidad de que haya esa sesión el lunes con ese tema y los temas chiquitos, por llamarlo de alguna manera, que le quedan a algunos diputados que son de su interés, que sería el último día que tienen para tratarlo, porque si no ya después no lo pueden tratar hasta el año que viene. Todavía se está viendo si el lunes hay sesión y allí sí podría entrar con participación, si no, bueno, es seguro un tema... ¿Qué lunes sesión? El lunes que viene. ¿El 30? Claro, el 30 es el último día
¿Y puede haber sesión el lunes? Todavía se está analizando esa posibilidad. Es una posibilidad. Así como corrió la versión de que esta semana iba a haber una sesión también. Claro, sí, el jueves, iba a ser hoy, claro. Porque los diputados quieren su última sesión con los temas propios, porque es el último día que tienen de temas propios. Porque le tienen que responder a su gente. Exactamente. Decir, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, este día, la atención a tal enfermedad. Pero perdón, eso se tiene que definir entre hoy y mañana. Entonces. Totalmente. La sesión del lunes todavía la pueden convocar los legisladores. Todavía puede haber una nota de un bloque te entiendo, y que Sergio Massa diga el lunes hay sesión. Ya después del lunes dependés de la lapicera del Ejecutivo. Del Ejecutivo, ahí está. Exactamente. Así que... Bueno, yo me refería a la pregunta de coparticipación. ¿Sigue el tema Ciudad de Buenos Aires? Sigue el tema, absolutamente, totalmente, sí. Continúa muy resistido. Hay que recordar, digamos, otra pieza que falta en este rompecabezas que se va armando hora tras hora, es qué es lo que va a pasar en la reunión, si va a haber reunión de labor parlamentaria el próximo lunes para definir si va a haber renovación del protocolo, si va a haber un cambio, si no. Es cierto que Juntos por el Cambio pidió la presencialidad. Distintas diputadas de la oposición nos están anticipando un poco de que se preparan para debatir un nuevo protocolo respecto al DISPO, al distanciamiento. También es cierto que el oficialismo cuenta con la posibilidad de poder renovar este protocolo que rige, así como automáticamente, está. ¿no? Sí, no? pero con el como renovarlo con exactamente. Como la última vez, como lo renovó el 1 de septiembre, que fue el día de la polémica. Exacto. No fue automático esa vez. Esa vez fue la última vez sí, con la firma de todos. Esta ahí vez, sí. Exactamente. Claro. Así es. Pero ahora se volvería al mismo escenario de esa vez que nos del 1 de septiembre. Exactamente. Exacto. Y no hay tiempo. Ahora queda claro igual, el antecedente queda claro, es que precisamente se puede renovar ese protocolo con mayoría simple. Entonces eso implica que una mayoría de jefes de bloque en la reunión de labor parlamentaria, si deciden acordar la renovación del protocolo, eso implicaría 30 días hábiles de funcionamiento de este protocolo con la resistencia de Juntos por el Cambio, pero con ese funcionamiento. ¿Cuándo vence el protocolo? 30 de noviembre, el lunes también. Claro. Todo el lunes. Pero si te pide... Bueno, hicieron el protocolo hasta el día que vencían las sesiones. Exacto, bueno. ¿Y entonces para qué reunirte si todavía no tenés para las extraordinarias? Porque pueden pasar cosas mañana. Estamos ahí. Está definiendo. Son horas de definición. Todos los temas desembocan en protocolo y, claro, y tenés razón. el decreto del Ejecutivo. Sí, está bien. Cualquier tema que pregunté, reforma previsional. Y depende si el Ejecutivo te lo pone en extraordinaria. Sí, pero reforma previsional la van a tener que hacer porque el presidente nuevo decreto ahora por jubilado, ¿no? Por eso. Y dijo, basta de decreto. En eso hay que definir. Exactamente. Tiene que entrar. Así es. Decís procurador y depende si lo ponen en el temario, después que el Senado lo apruebe. Ahora, en el mientras tanto pasan cosas, el tema la formulita. Porque se viene una inflación importante, porque no lo invento yo. Actualización de tarifas, incremento de combustible, ya está. Eso te va a modificar la fórmula jubilatoria. Ayer habló Consenso Federal, que es uno de los bloques del medio, y dijeron que no es la mejor fórmula, pero bueno, hay una crisis por solucionar el tema y dando como un guiño al gobierno y al oficialismo. Como que van a avanzar con esa fórmula. Si la pueden modificar, modifíquenla, pero bueno, hay una crisis grave y hay que sacarlo ya. Sí, no, porque ya decreto, ahora el último fue ahora para diciembre, ¿no? De actualización del 5%. Y vas a tener otro tema en lo de la fórmula provisional, que es lo mismo que pasó cuando se aprobó en fin de 2017 y empezó en 2018 la fórmula del gobierno de Cambiemos, que es el tema del encaje, porque otra vez se pasa a cobrar con diferente periodicidad. Sí, señor. Se había pasado de 6 a 3 meses aquella vez y ahora se va a pasar otra vez de los 3 meses a los 6 meses. A cobrar, digo, a modificar la fórmula. Entiendo. Entonces otra vez tenés que ver cómo haces el salto ese. Enero, febrero, marzo. Claro, ahora se cobra cada 3. Se actualiza cada 3 y se va a pasar a actualizar cada 6 nuevamente. Entonces ahí siempre te queda un desfase. Y esos temas van a ser tema de debate. No es un tema menor. Exactamente. El tema... Una larga sesión va a haber. El aporte barra impuesto, eso ya Senado y ya está. El Senado está avanzando, el Senado está avanzando y la perspectiva del oficialismo es poder contar con su aprobación la semana próxima. Así es que sí. Así es. Está Miguel Ángel Nani en línea. ¿Qué tal, Miguel Eduardo Serenalini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, el tema coparticipación y los tiempos que apremian, ¿no?
irá directamente, ¿qué cree usted? ¿A extraordinaria? La verdad que, a ver, esta semana no tuvimos novedades de la agenda legislativa. Nosotros este tema de coparticipación lo tratamos a las apuradas el viernes. Nosotros fuimos por un dictamen de rechazo. No nos gusta lo que está haciendo el oficialismo con los fondos coparticipables, ni con lo que le está haciendo a la ciudad de Buenos Aires, ni lo que le hace a las provincias, ¿no? Con estos nuevos impuestos. Pero la realidad es que había una agenda tentativa esta semana, no tuvimos novedades, que será la otra, y ya queda nada, ¿no? Entonces, seguramente irán extraordinarias, ¿no? Claro, decíamos, queda el lunes, en caso de tener alguna sesión, queda solo el lunes, ¿no? 30 de noviembre. Exactamente, Ordinaria. es el último día hábil de las sesiones ordinarias. Claro. La sensación era que sesionábamos esta semana, pero bueno, no terminó ocurriendo eso, ¿no? No le parece bien el tema Ciudad de Buenos Aires, pero parece que avanza, ¿no? Es algo que ya está, a pesar de... Ya tiene media sanción del Senado. Yo creo que ya se trató este tema. A ver, viene con media sanción del Senado, pero ya se trató en un pasado esto, ya está saldada esa discusión. Vamos a tratar, a ver, nosotros no nos parece constitucional lo que está haciendo el gobierno, ni en el procedimiento de volver a mandar algo que ya se trató y que no es necesario que se trate, y por otro lado no nos parece en el fondo tampoco lícito, legal y constitucional, porque, a ver, cuando a una provincia le quitan fondos, requiere un convenio marco donde haya un acuerdo entre partes, ¿no? Si uno termina yendo a la justicia. Eso lo dice la Constitución, nuestra ley de coparticipación, ¿no? Y el otro tema, la transferencia de los fondos de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? El gobierno le ha transferido los servicios de seguridad, por así decirlo, y la ley es clara en eso. Cuando se transfieren servicios, también se deben transferir las erogaciones que eso implique, ¿no? También deben transferirse recursos. Eso acá no ocurre, o se está violentando este principio, por lo cual creemos que el gobierno va a crear para nosotros un antecedente grave. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Veía que con el tema coparticipación en estos días había presentado un proyecto para que sea coparticipable el impuesto país. ¿Sondeó un poco qué grado de aceptación tiene este proyecto? Mira, lamentablemente nosotros vemos que tenemos una justificación muy valedera, pero hay una obediencia debida partidaria. Dentro de 10 días, un poquito más, el gobierno va a cumplir un año. En este año el gobierno ha de gestión 13 impuestos. Ninguno los coparticipa. El impuesto país, que es el impuesto que voy a hablar, quizás es el impuesto que hoy, después de los grandes impuestos, el que más recaude, ¿no? Después del IVA y demás, ¿no? Alrededor de 200.000 millones de pesos en lo que va del año. Vos fijate que ese impuesto se lo queda el presidente para sí y no lo distribuye equitativamente entre las provincias. Lo ha hecho con el impuesto país, lo está haciendo con el impuesto a la riqueza también, y hay provincias como la nuestra, periférica, que están muy necesitadas de estos fondos, ¿no? Y bueno, el proyecto tiene ese espíritu, que el presidente no fomente esta mentalidad de látigo y billetera, por así decirlo, y que sea criterio amigo. A ver, si vos sos un gobernador amigo, te doy según necesites, y si no sos amigo, bueno, no pasa nada. Entonces me parece que necesitamos un velo de transparencia. Además, la verdad es que la Constitución lo marca, los impuestos deben ser coparticipables. Diputado Nani, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Hubo una discusión con respecto a la posibilidad de coparticipar el aporte solidario a las grandes fortunas. Si hubiera sido coparticipable, ¿usted lo habría votado? No, tampoco, porque yo creo que, a ver, la Argentina ya tiene el triste récord de ser la nación más gravosa, ¿no?, del planeta, o una de las más gravosas. Apenas le dimos media sanción en diputados, vos fijate, Sodimac anunció que se va. Entonces, acá la Argentina ha decidido ir en contramano del mundo. El mundo está simplificando los paquetes tributarios, está bajando impuestos para apalancar la crisis, para salir de la crisis, y la Argentina ha decidido ir por otro camino, que es el camino de gravar con más impuestos. Bueno, ahí tenés el resultado, que hay un éxodo de empresas a Uruguay, ¿no?
y ni siquiera de empresas, de emprendedores. Entonces me parece que, a ver, son estos proyectos que hacen ruido rimbombante para sacar rédito político en el corto plazo, pero la verdadera consecuencia a la vez mediano plazo que va a ser que esto, en definitiva y al final del día, va a traer menos fuente de trabajo. O sea que, a ver, Nani, el mundo reduce impuestos porque también ajusta, o sea, baja el gasto y potencia el sector privado. Menos Estado, más privado, menos impuestos. A ver, yo creo que acá hay una contradicción enorme en el sistema, que es que, a ver, ¿sabes cuál es la moraleja de estos últimos tiempos? No es tampoco privativa del gobierno kirchnerista, es la caja del Estado o la caja de la política que pide y pide y no cede nada a cambio, ¿no? Es decir, hay regímenes vigentes de jubilaciones de privilegio, ¿no? De jubilaciones de 500, 600 mil pesos. No podemos estar discutiendo la mínima teniendo vigente estos sistemas. Pero si vos te pones desde el otro lado, desde el privado, que le van a sacar con mucha justicia, se pregunta, che, ¿cuándo les llega el ajuste a ustedes? ¿No? Y digo, en esto no hay que hacer demagogia, pero sí hay que poner equidad. Yo creo que la política tiene que hacer equidad y colectivamente ver cómo va a acomodar sus cuentas. No lo puede soportar todo el Estado privado bajo el único denominador de crear más impuestos, ¿no? Diputado, lo cambio de tema en cuanto al aborto. ¿Cómo vive el debate? Bueno, en Salta fue la votación pasada mayoritariamente celeste y se vislumbra que en este 2020 va a ser igual. ¿Cómo se vive el debate y cómo lo vive usted particularmente esta posibilidad de que la semana que viene se inicie y se termine el debate y se haga prácticamente en 3 o 4 días? A mí no me gusta que se vuelva a discutir, no es por lavarme las manos, pero la verdad es que en un pasado inmediato discutimos eso. No ha cambiado la sociedad morfológicamente para discutir esto. Mirá, yo siento que un legislador puede ser tutor de las ideas políticas que ustedes están ahí. Quizás algunos se sientan representados con el pensamiento que tengo, otros no. A ver, yo soy radical, soy de Cambiemos, a ver, yo sé más o menos políticamente por dónde vamos. Ahora, yo ponerme en tutor de la ética moral de cada uno es una situación incómoda. Nosotros hace 2 años discutimos este tema bajo un clima de tensión. Yo creo que volverlo a discutir nos va a hacer mucho daño. Yo presenté un proyecto de ley hace 2 años donde pedía que sea por plebiscito, porque es una discusión que nunca la vamos a terminar de saldar, ¿no? Sí ser consciente que desde aquel momento hasta hoy muchas cosas han cambiado, ¿no? La diferencia enorme es que el presidente Fernández me da la sensación que está militando la idea del aborto. Esto no es un demérito, no digo, lo pongo en esos términos. Macri hace 2 años no militó la idea del aborto, simplemente mandó el proyecto de ley y punto. Hoy el gobierno creo que se hizo cargo de eso, entonces esta vez quizás el resultado sea distinto. Cuando usted dice no veo necesario volver a discutirlo, y entonces vamos a suponer que no lo discute nuevamente, ¿qué se hace? Porque, plebiscito, según usted. Sí, es que no es el único mecanismo la ley. Yo no sé si una ley es hoy el instrumento más adecuado. Quizá un elemento superador que sea toda la sociedad en la intimidad del voto, ya que hay elecciones el año que viene. Llamar un plebiscito, digo, ¿no? Porque para superar este clima de tensión. A mí no me gustó en aquel momento cuando nos revoleábamos con la muerte, donde eran celestes contra verdes. Me parece que ese clima de tensión que lo vivimos, que debatimos bajo un clima de tensión, va a ocurrir ahora en una grieta aún más profunda. Bueno, esperemos que sea en paz. Gracias, diputado Nani, muy amable. Abrazo grande, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, se vienen unos debates. La semana que viene. Intenso. Claro, intenso, dice. Esa es la palabra de Freddy. Intenso el debate, ¿no? ¿Te parece, Calu? Sí. Calu cree que sí. ¿Cómo? ¿Usted coincide o no en que va a ser intenso? ¿En que va a ser intenso? Sí, por supuesto. Bueno. Sí, pensé que me decía coincido en tu voto. No, por favor. Yo creo que no. ¿No? No, y en el tuyo menos. Creo que sí. Creo que sí. No, gracias, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.